Lida Dumpa, tenés, bueno, coordinadora del Comité Ejecutivo de la Red Interuniversitaria del Consejo Interuniversitario Nacional. Tenemos un montón allí de tareas. Digo, ¿cómo te subdividís en tantas tareas? ¿Cómo haces? Es mucho trabajo, Claro. es parte, tiene que ver con la gestión, Ujú, básicamente, pero bueno, en realidad yo lo que me defino desde hace muchos años, creo que inclusive lo descubrí de grande a ujú, esto, como una militante de los derechos humanos ujú, de las personas con discapacidad, ujú, básicamente, ¿no? Te decía que lo descubrí con los años porque en mi caso yo a los 9 años empecé con esta vocación, ujú. digamos, y gracias a mis padres que tuvieron en ese momento la idea de enviarme, fíjate vos lo importante que es a veces estas cuestiones, a una colonia de vacaciones en la Mm, que éramos muchos niños y niñas integrados y ujú. hacíamos actividades conjuntas con personas que transitaban una discapacidad en ese momento. Hace algunos años, digo, cuando la inclusión no era tan, No, tan imagínate renombrada como que hoy en yo tengo día. casi 47 Claro. años, o sea, hace muchísimo. Y la verdad que fue una experiencia que fue súper interesante porque es lo que pasa en las infancias, viste Ujú, que los y las niñas naturalizan muchas situaciones mm, y eso está buenísimo. ujú, Entonces de pronto estábamos en una actividad en la que tenías que hacer, la actividad era igual para todos, era un partido de fútbol en el ujú. que, bueno, seguramente el que era usuario de silla de ruedas iba a ir al arco y si todos no teníamos silla de ruedas, bueno, íbamos a hacer otro rol. Pero como que cada uno, digamos, naturalizaba Claro, esa, era esa muy actividad. natural. No era una Totalmente. cuestión de sentir diferente al resto, sino que cada uno cumplía un rol distinto. Exacto. Entonces, bueno, yo en ese momento, ya te digo, 9 10 años no me daba cuenta que comenzaba mi militancia, lo vi después de adulta y todo lo que tuvo que ver con mi carrera, yo estudié comunicación, Ujú, no estudié nada relacionado a lo que se denomina por ahí las carreras que tienen que ver con la educación especial. ujú, Pero la verdad que siempre estuve muy interesada. Cuando ingresé a la UMPA, empecé con lo que eran todos proyectos de extensión relacionados con cuestiones con personas con discapacidad. Y así hicimos un trayecto, muchos proyectos, digamos, hasta que llegamos a conformar distintas comisiones de accesibilidad. Cada sede de la UMPA tiene una comisión de accesibilidad, ujú. somos 4 sedes más el rectorado, pero desde el año pasado también se creó lo que es el programa, que ahora agrupa a nivel sistema a todas estas personas que ya trabajaban en las comisiones. Y básicamente lo que nosotros hacemos en las comisiones es tratar de generar un ámbito más amigable para las personas con discapacidad que ingresan y que son estudiantes de nuestra casa. Ujú. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, obviamente en tratar de eliminar todo tipo de barreras existentes, por supuesto a través de lo que nosotros trabajamos y se trabaja a nivel nacional a través del paradigma del modelo social, que lo Ujú. que realmente implica es que las barreras no las tiene la persona, sino que las tiene el entorno. El Entonces, en base sistema. a Ujú. eso, claro, en base a eso hay que trabajar herramientas de accesibilidad. Y viste que la gente generalmente cuando hablas de accesibilidad lo asocia a la rampa, ¿viste? Ujú. O a Sí, la sí, cuestión, algo más, sí, claro, más tangible, más concreto. Ujú, totalmente, a lo ujú, arquitectónico. Pero yo creo que, digamos, no solo yo, hay muchos estudios y personas que tienen una gran trayectoria en estas temáticas, que básicamente las barreras actitudinales son las peores, ¿no? Las que no mm, te permiten bajar esos bloqueos que nos genera a veces en el aula tener un estudiante que puede ser una persona sorda o ciega y que necesita ciertas adaptaciones para poder llevar adelante su materia, su asignatura. Entonces, bueno, eso es lo que trabajamos básicamente desde las comisiones y desde el programa. Y a nivel nacional sí hay una representación de la UMPA a partir del año pasado. Antes éramos integrantes y a partir del año pasado coordinamos el comité ejecutivo de lo que es la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que eso es mucho más macro, que trabajamos políticas a nivel nacional de todas las universidades. Hay 54 universidades que estamos trabajando ahí y se trabaja desde documentos de recomendación para cosas, se trabaja convenios, por ejemplo, con la Agencia Nacional de ujú, Discapacidad. En ese sentido, por ejemplo, la agencia nos pide a las universidades perfiles o currículum de personas que estén estudiando para becas laborales. ujú. Entonces, en función a lo que piden distintas empresas o instituciones, nosotros vamos trabajando y vemos quiénes cumplen con esos perfiles, por ejemplo. ¿Es Y difícil conseguir ese tipo de perfiles aquí en la ciudad? sí, es bastante difícil, sobre todo porque las empresas que están en esa situación de pedir o de Ujú, requerir pasantías laborales no están en Santa Cruz, lamentablemente. Las que más nos piden son empresas que funcionan más en Buenos Aires mm, o en otras sedes grandes del país, pero que justamente no están en el sur. mm, Tenemos que alentar un poco más a nuestras empresas, sobre todo porque hay
un cupo laboral que se debe cumplir por ley también de personas con discapacidad y que tienen que ver con el 4% dentro de las instituciones. Pero cuando hablamos de pasantías laborales, también es muy interesante que las empresas puedan empezar a sumar esto. Sí, después es medio difícil conseguir los perfiles que piden, ¿viste? Porque por ahí te piden, bueno, que tenga entre 18 y 26, que tenga tanto por ciento de la carrera aprobada, que hable idioma, que... Y nosotros sabemos que el colectivo de personas con discapacidad históricamente es un colectivo muy vulnerado en sus derechos, que muchas veces es muy difícil que se consiga que la persona vaya un 100% en la carrera de lo mejor posible. O sea, lo hacemos, vamos en ese camino. Y yo siempre veo el vaso medio lleno en ese sentido, pero falta mucho todavía. Por suerte, en lo que tiene que ver con la UMPA, en cada una de las sedes las personas se van especializando. Nosotros tenemos ya varios docentes, tenemos equipos de investigación que vienen trabajando estas temáticas. Todo el tiempo estás aprendiendo, estás capacitando. El programa tiene como, bueno, una línea de comunicación, pero otra línea de capacitación también para ir aprendiendo sobre las distintas discapacidades que se transitan. En fin, es un trabajo que lleva tiempo. Están haciendo un trabajo de investigación en paralelo, digo, porque también es este descubrimiento no constante de un libro que estaba en blanco, hojas que estaban en blanco, y sin embargo que ustedes no tan solo deben adaptarse a ese tipo de cosas, sino también hasta descubrirlas, me imagino. Sí, porque bueno, en mi caso yo te digo, yo no tenía otra formación más que la de comunicación social, que es la carrera que hice en su momento, y de a poco tuve que ir aprendiendo muchas otras cosas que eran las que me interesaban, empezar a especializarse, empezar a tratar de hacer cursos, formarse en posgrado, que es lo que uno está intentando hacer también para poder tener las herramientas necesarias. Pero mientras tanto, o sea, mi tarea hoy por hoy es una tarea de gestión, que es como decimos siempre, nosotros, alguien requiere un curso específico. Te doy un ejemplo. La gente del ANSES y de la Asociación Bancaria en estos momentos está haciendo un curso de lengua de señas para conocer la cultura sorda, y además porque ellos tenían personas sordas trabajando ya en estos lugares. Entonces, fue un requerimiento que trajeron hacia la UMPA. Armamos todo un proyecto, se contactó a profesores e intérpretes y asesores sordos, se armó la capacitación y ahora se está llevando adelante. Nosotros, en función a las demandas que también van apareciendo externas, que no solo son de nuestra universidad, vamos generando espacios. Eso es lo que yo por lo menos hago desde mi lugar de gestión. Después tenés que buscar, de acuerdo a las demandas que van apareciendo, hay especialistas que tienen que ver con ese punto específico. Claro. Pero bueno, nosotros lo que intentamos hacer es garantizar principalmente que el estudiante que ingresa a la UMPA tenga las adaptaciones, los apoyos necesarios. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay algo que es muy importante que se estableció el año pasado. Hace unos años ya se generaba un formulario de preinscripción del sistema CIU Guaraní, que es el que manejan las universidades. Y lo que hicimos a partir del año pasado con un grupo de Río Gallegos de intérpretes es accesibilizarlo en lengua de señas. Entonces, eso que salió de Santa Cruz ahora lo tienen 54 universidades del país que están dentro de esta red interuniversitaria, y lo que permite es que cuando una persona sorda, por ejemplo, va a inscribirse, va hacia ese formulario de preinscripción, se quiere anotar en una carrera, manifiesta, porque también ese es otro tema que podemos charlarlo, manifiesta que está transitando una discapacidad, que es una persona sorda y necesita algún requerimiento. Se van abriendo como pestañitas que dan como opciones de cosas que vos podrías necesitar, y vos podés tildarle, decir, bueno, requiere intérprete, esta es una persona que está oralizada. Claro, y así ustedes tienen un aviso previo de cuál es el próximo alumno que ingresará a cierta carrera para poder también prepararse, me imagino, en el previo. Exactamente, porque después esa información a nosotros nos llega a las áreas de accesibilidad y podemos hacer entrevistas con los estudiantes que manifestaron esto, tener como una evaluación previa, generar esa información, sistematizarla y poder acercársela a los directores de escuela, de donde ese estudiante va a participar en distintas asignaturas, tener en cuenta algunas recomendaciones. No hay un libro de recetas en esto, o sea, es una guía, son tips, son cosas que podemos tener en cuenta, porque lo que siempre decimos básicamente es que lo más importante es estar disponible en estas situaciones, o sea, sentarse con el estudiante, ver qué es lo que necesita y después, bueno, avanzar de acuerdo a lo que él o ella manifieste, ¿no? Claro, y hasta el momento me gustaría saber cuáles son justamente, ¿no?, estas cosas que tienen avance, retroceso de parte de ustedes, porque me imagino que hay acciones y hay también, ¿no?, equivocaciones, porque si no hay manera de equivocarse si no es accionando, pero me imagino que ustedes también como trabajo, ¿cuántos son en la mesa de trabajo?
Bueno, dentro del área de accesibilidad? En el caso de acá, de Caleta Olivia, estamos la profesora Karina Arch, está Graciela Araya, que es de Bienestar, hay profesoras como Sandra Rodríguez, que son parte del jardín, pero también son parte de la comisión, tenemos estudiantes, hay tutores accesibles, que el tutor accesible es una figura que no todas las universidades tienen. ¿Qué significa un tutor accesible? A ver. Un tutor accesible es un estudiante que tiene cierta cantidad de materias avanzadas, que es un estudiante par, que sirve como acompañante de otros estudiantes que generalmente son los que transitan una discapacidad y los pueden acompañar en distintas cuestiones que tengan en el aula, con los docentes, hacer como de nexo, como puente. Bien. Y bueno, y todas esas personas conformamos esta comisión WACO, pero a nivel sistema sí, somos más de 20 personas, que tampoco es un gran número, ¿no? A veces parece que sí, pero para tanto trabajo es como que se desborda un poco a veces. Las cuestiones en las que yo creo que todavía fallamos es que lamentablemente, y en esta situación que no podemos estar ajeno, que es la situación económica que vivimos, las universidades hoy, todavía no se piensa en la figura del intérprete, por ejemplo, en lengua de señas, como un cargo docente o como alguien que ya tendríamos que tener contratado fijo para los eventos, las jornadas, las capacitaciones, la posibilidad de tenerlo en el aula si es necesario para tal o cual estudiante. Esa figura no está, tenemos que salir a buscarla cuando a veces, por ejemplo, hacemos un proyecto o algo por el estilo. Y también, bueno, las otras fallas que tenemos es que muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos espacios a cubrir específicamente. Hemos tenido, por ejemplo, becarios en el área de distancia para accesibilizar materiales. A veces los profes mandamos, no sé, fotocopias en PDF que tienen un montón de fotos o que son viejas y que no solo el estudiante que tiene una disminución visual, sino cualquier estudiante que usa lente, por ejemplo, no lo puede ver bien. Entonces, bueno, en su momento tuvimos personas digitalizando materiales, trabajando en lectura fácil. Bueno, y nos faltan recursos muchas veces. Y lamentablemente, a nivel nacional y a nivel también regional y provincial, tenemos muchas fallas en eso porque nunca está el dinero disponible para ese tipo de cargos. Y es que la gente sigue entendiendo como una cuestión de voluntad, o mira qué buenos que son los que trabajan en el área de comunicación, accesibilidad, de discapacidad. No se trata de ser buenos, es un derecho que tienen las personas. O sea, no es que seamos buenos o malos o lo que sea, somos personas que trabajamos para garantizar los derechos. Y la educación es un derecho para todos y todas las personas. Entonces, no se trata de buena voluntad o, bueno, veo si pienso otra planificación porque justo tengo una persona que transita una situación del espectro autista. No es voluntad. Tenés que pensar distintas planificaciones, primero porque todos tenemos distintas formas de aprender. Y los procesos de aprendizaje en todas las personas son diferentes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque no es voluntad, es un derecho. Bien. Eso hay que tenerlo claro. Me gustaría saber justamente acerca de esto, bueno, nada es ajeno al contexto nacional que estamos viviendo con lo que es este financiamiento de la UMPA o de las universidades también que nuclea lo que es en el sistema nacional, ¿no? De este presupuesto que es el mismo del año pasado a este año, sin embargo tenemos una inflación que supera los 3 dígitos, que supera los 2 dígitos en la Argentina. Me gustaría saber cuál es acerca de esto, la inversión que hay dentro para el espacio de accesibilidad, cómo se... Y bueno, lamentablemente es muy poco lo que nosotros contamos como presupuesto. Sí, hay que reconocer que es una política institucional el de la accesibilidad que han asumido tanto nuestra rectora como vicerrectora y a nivel local también nuestro decano y vicedecana, así como son las políticas de género también y otras cuestiones, medio ambiente y demás, por lo cual dentro de este presupuesto subrogado, dentro de esto que está totalmente desfasado de la realidad que vivimos, se dispuso también de un dinero. Es poco porque realmente hoy por hoy un pasaje de avión, si uno tiene que traer a alguien que pueda capacitarte, ya sabemos los valores que tienen, ni hablar los honorarios. Generalmente muchas de estas personas, bueno, uno dice, bueno, lo solucionamos con que sea virtual, con que sea híbrido. Sí, pero a veces se necesita también la presencialidad en un taller de varios días o en una capacitación. Y sí, hoy por hoy no podemos hacer todo lo que queremos, porque sinceramente la situación económica es muy difícil. De hecho, este jueves nosotros los docentes y parte de la comunidad universitaria no docentes también creo que se adhieren a un paro y estamos ya pensando en la semana que viene en lo mismo. Y son situaciones que no queremos vivir, pero que la realidad es que si no se escuchan. Ese es el problema.
Bien, entonces, ¿esto ya es una medida tomada? ¿Es algo que tienen que seguir charlando? ¿Cómo es? No, el jueves hay un paro en Bien. las universidades, eso ya está establecido. Y se están viendo medidas de fuerza para la otra semana. Por supuesto que nosotros, los que trabajamos en distintas áreas, las áreas de gestión generalmente siguen funcionando porque, bueno, tienen otro tipo de compromiso, pero por supuesto que tienen el derecho a huelga como todos. La idea es que nosotros podamos seguir avanzando porque el mundo no para, por más que en Argentina nos está yendo mal económicamente, esa es la realidad. Y nuestros estudiantes tienen derecho a seguir con su educación y aquellos que necesitan, como te decía antes, apoyos específicos tienen el derecho a tenerlo. Entonces, bueno, estamos acostumbrados en este tipo de trabajo y quienes laburamos en esto de la accesibilidad y discapacidad hace mucho tiempo en trabajar con 2 pesos, ¿viste cómo es esto también? Entonces hay que agudizar un poco la creatividad en las cosas. También es cierto que, y vale destacar, que muchas personas que generalmente somos las que hacemos las capacitaciones y demás, sí lo hacen ad honorem, ¿viste? Entonces, bueno, también hay que empezar a revalorizar ese trabajo porque es muy importante y porque no es que se trate solamente porque tenemos ganas, sino que realmente hay que garantizarlo. Es parte de los derechos a la educación. Bien. Laura, y ya como para dejarte tranquila, porque sé que tienen mucho trabajo, me gustaría conocer acerca de estas capacitaciones que hacen, por ejemplo, en distintas instituciones, que tienen a gente que sufre o cursa, no sufre, no, cursa alguna discapacidad y demás. Ujú. Me gustaría saber si tienen alguna más planificada dentro de lo que es la fecha cercana. Me imagino que hay instituciones como los bancos y demás que ya empiezan a incluir a este tipo de personas y saber y conocer esto. Bueno, en el caso, como te decía, en esta de lengua de señas argentino-español Ujú. es un proyecto que ahora va a finalizar en el mes de septiembre, se Ujú. hizo todo lo que fue en agosto y septiembre, solicitada especialmente por la gente de ANSES y la bancaria. Bien. Pero eso era parte también de una convocatoria de un proyecto de extensión que se logró, digamos, un dinero, muy poco, pero que con un financiamiento externo también pudimos pagar los honorarios de estas intérpretes y asesoras sordas que están trabajando. Después nosotros trabajamos mucho en cuanto a demandas de otros grupos, pero tenemos nuestras propias líneas de Ujú. capacitación como de comunicación accesible. Hace muy poco se hizo una capacitación que tenía que ver con el diseño de póster accesible para docentes y no docentes e estudiantes también, que por ahí quieren presentarse a alguna jornada de extensión, de investigación y quieren saber cómo hacer un póster que sea realmente accesible para todos y todas. Después tenemos nosotros otras capacitaciones que tienen que ver con accesibilidad comunicacional, académica, institucional, pero todas esas cosas las vamos haciendo en función a una planificación Ujú. que, como te decía, este año estuvo bastante acotada a la cuestión Ujú. presupuestaria también, ¿no? Pero sí, a nivel interno, así hacia adentro de la universidad, siempre estamos dando charlas sobre los circuitos de acompañamiento, sobre estas tutorías accesibles que te comentaba, sobre los tipos de materiales accesibles a los que pueden acceder los docentes para hacer más fácil la lectura de sus materiales en el aula bimodal también. O sea, tenemos una cantidad importante de actividades que las vamos preparando en función al inicio del año, cómo nos planificamos y también a las demandas externas que van apareciendo. Bien, y acerca de toda esta información, ¿dónde la podemos nosotros llegar a ver? ¿Está en la página de la UMPA? ¿Está en la Sí, página...? sí, en la página de la UMPA Sí, nosotros podemos comunicarnos y también yo te puedo dejar después todos los correos electrónicos dale. que como uno, por ejemplo, el de lo que tiene que ver con el de acá de Huaco Ujú. es accesibilidadhuaco@gmail.com, pero de Bien, todas maneras yo les dejo todo anotadito dale. así vos después lo decís Genial. bien porque Dale, me voy a dale, equivocar y van a dale. escribir a cualquier lado. Dale, dale, dale. Así tienen en cuenta entonces todas estas capacitaciones que están dando desde la UMPA y que está bueno para justamente apoyar el programa de accesibilidad, que es tan Exacto, importante. exacto. Tenemos varios correos electrónicos, si Bien, no también se pueden acercar. comunicar. Y si no, Claro, acercar. acá los que estén en Caleta se pueden acercar. Bien. Nosotros estamos en el área de bienestar, Ujú. así que uno puede ir a la uni y hacer todas las consultas, pero yo ahora les voy a dejar bien la Bien. info de los correos. Genial. Laura, bienvenida. Como siempre, las puertas de premisa de la 94.9 estarán disponibles para cuando quieran difundir alguna actividad, para cuando quieran enviar un flyer, lo que ustedes necesiten, precisen un minuto de micrófono y lo que sea, para que podamos difundir también esto, porque es tan
importante ser inclusivo y la demanda justamente que tienen ustedes como docentes justo en este contexto económico que es muy difícil, es sumamente importante. Así que cuando quieran y precisen, aquí están los micrófonos de Permisa. Bueno, muchas gracias, muy amable, y gracias por la invitación. Sabemos que siempre están difundiendo todo y es súper importante porque es la manera en la que podemos llegar a toda la sociedad. Gracias. Bien, excelente. Nosotros hacemos un pequeño corte comercial. Al regreso seguramente tendremos noticias de lo que está aconteciendo en el centro de nuestra ciudad, en el Gorosito precisamente, donde Sipger está, generando un acto junto a su representante, Rafael Huenchenen, en donde se están pronunciando acerca de lo que es esta empresa, YPF, que deja los yacimientos de Santa Cruz y de financiamiento a lo que es esta actividad. Bueno, allí Claudio Vidal, el gobernador, junto a Pablo Carrizo, el intendente, Natalia Gadano, senadora nacional, y José María Carambia, también senador nacional, y hay otras figuras también importantes del gabinete municipal. Así que en algunos minutos seguramente tendremos noticias acerca de lo que acontece en el centro de la ciudad. Nosotros hacemos un pequeño corte comercial y al regreso seguimos en la 94.9 haciéndote compañía a vos con la mejor información, llevándotela hasta tu casa mediante el dial. Dale.